Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Facundo Insaurralde, soy psicólogo, especialista en el enfoque gestáltico y hoy les quiero dejar una pequeña reflexión para la gente que le interesa estar en el camino del crecimiento personal, desde la autoayuda, de la autosuperación. Y empezar con esto con una serie de videos que pienso entregarles. Sí, el primero, la primera cosa que quiero charlar es algo que me sucede mucho con los pacientes y con amigos también en general cuando me cuentan algo, que es, me hacen la pregunta por si esto es normal, si lo que les pasa es algo normal. Eh, Quizás esto les ha pasado también. Nos pasa a todos, ¿no? Contamos algo que nos sucede y la pregunta es, ¿esto es normal? ¿De dónde proviene la pregunta por si algo es normal? Empecemos porque normal proviene de la norma, es decir, lo que es general. Y yo les respondo a mis pacientes que la norma en esta sociedad no es ser sano, es ser neurótico. Vivimos en una sociedad neurótica, es decir, una sociedad donde las personas generalmente sufren, se conflictúan a sí mismas, les es difícil lograr la autenticidad, el vivir de forma auténtica, el vivir de forma genuina. Entonces les digo, bueno, ser normal en esta sociedad no es lo deseable. Lo deseable sería ser lo más anormal posible. Ahora, ¿de dónde creo que proviene esto? La pregunta por la normalidad. El miedo a no ser normal es el miedo a no encajar. Y en una época antigua, realmente, concretamente, o en esta época en otras sociedades, no generalmente en Occidente, no ser normal o no encajar con los parámetros sociales significaba el destierro, el encierro e incluso la muerte. Entonces es un miedo que tiene un asidero real. Incluso el concepto de locura, que es un concepto de la modernidad, nace como oposición justamente a la normalidad y es toda conducta, todo comportamiento diferente. Y a los locos, hasta no hace tanto tiempo, se los encerraba, se los encadenaba, se los sometía a torturas, a tratamientos que eran pseudo tratamientos, eran más bien torturas. Entonces, creo que con esto tiene que ver el miedo a no ser normal, a no encajar. Ahora, lo importante que reflexionemos es que es un miedo extemporáneo. Hoy por hoy, en una sociedad occidental, incluso acá en Argentina, hay suficiente libertad social como para que podamos cada uno explorar nuestro ser auténtico. Fíjense ustedes, hasta la ley de género, incluso un hombre que se considera mujer puede cambiar incluso su DNI y tener nombre de mujer. Entonces, mi pregunta sería, cada vez que te encuentres haciéndote esta pregunta de si algo es normal, que reflexiones en que esto tiene que ver con un miedo ancestral y que en vez de eso, te hagas la pregunta por el ¿qué te sucede? ¿Cómo te sucede? ¿Qué pensás? ¿Cómo lo pensás cuando te sucede algo? ¿Qué sentís? ¿A partir de qué lo sentís? ¿En qué lugar del cuerpo lo sentís? ¿Qué haces con esto que sentís? Es decir, que te abras a la exploración de vos misma o de vos mismo. Y para eso, el miedo a no ser normal hay que transformarlo en la curiosidad y en ese estado de ánimo que llevó a los primeros filósofos de nuestra era a hacer filosofía, a preguntarse, qué era el asombro, la capacidad de asombro, de maravillarse con el mundo. Se miraban al cielo y se maravillaban, se asombraban de esa inmensidad y querían saber más. Entonces yo te invito a que hagas lo mismo con vos, con tu propio ser, para justamente dejarlo ser. Empezar a preguntarse, a maravillarse de ese ser único, irrepetible, auténtico que sos. Y dejar de preocuparte por lo que es normal.
Yo allá hace rato que en mi práctica como psicólogo vengo dejando de lado la pregunta por lo que es normal y patológico, vengo dejando de lado la idea de las psicopatologías, que es un concepto importado de la medicina. Esto tiene que ver con que los primeros psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras, los psiquiatras son médicos, pero los psicoanalistas eran médicos. Entonces, veían el mundo en sano y enfermo. Y yo cada vez me convenzo más de que las conductas que tenemos que nos conflictúan, que no nos gustan, en realidad no son patologías, no es algo enfermo que haya. Es solamente un comportamiento rígido de conducta, un patrón de conducta rígido, tan rígido que se vuelve, se nos vuelve en contra. Pero que en algunas situaciones y en el pasado fue efectivo. Entonces, ¿por qué muchas veces nos resistimos al cambio? Porque una parte nuestra interna, sabia, todos tenemos una sabiduría interna, se resiste a abandonar algo que en algún momento le sirvió y que sabe que le puede volver a servir. Entonces siempre doy la metáfora del carpintero. Si un carpintero en algún momento descubrió que para clavar un clavo el martillo le servía, después quizás lo quiere usar siempre. Y ahí el martillo se vuelve patológico porque no le sirve para todo. Si quiere cortar madera, quizás tenga que descubrir el serrucho. Ahora, lo conveniente que sería que sume el serrucho y que tire el martillo, ¿qué va a hacer cuando quiera clavar un clavo? Entonces, en realidad lo más atinado sería que sumara herramientas, que se quede con el martillo que le sirvió para clavar un clavo y que sume el serrucho y que sume otras herramientas, cada cual para lo que le sirve. Entonces, así tenemos que hacer con nuestras conductas. Nosotros no tenemos defectos, lo que tenemos son patrones de conducta muy rígidos que no sirven para todas las situaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar otras estrategias sin dejar la que tenemos. Si te consideras tímida o tímido, si te consideras malhumorado, si te consideras egoísta, individualista, dependiente, no lo abandones, sumá. Si sos una persona individualista, bueno, tenés la capacidad de trabajar solo, por ejemplo. Hay personas que no la tienen. Entonces, sumá la posibilidad de trabajar en equipo. Si sos una persona que te considerás dependiente, es porque ya tenés la capacidad de trabajar en equipo o de hacer cosas junto con otra persona. Sumá la capacidad de hacerlo solo o sola. Pero quédate con la que ya tenés. Los llamados defectos dejan de ser defectos una vez que sumamos otras herramientas al cajón. Bien, esto por un lado. ¿Cómo sumar más herramientas? Te doy una técnica muy sencilla, muy fácil y que ya la podés empezar a aplicar y con la que podés empezar a jugar. Si perdés el miedo a no ser normal, hay que abrirse un poco a la locura para poder crecer y para poder despertar el genio que hay en cada uno de nosotros. La técnica más sencilla es valerte de personajes famosos para aquello que vos quieras desarrollar. Y comenzar a dialogar con ese personaje. Primero estudiar su vida, si no la conoces, lo que más puedas, ver videos si se puede, leer algo sobre ese personaje, no mucho, y después empezar en fantasía a tener encuentros, entrevistas, a pedirle que te enseñe cómo lo hace. Si querés descubrir, sos una mujer y querés descubrir tu sensualidad, podés tener entrevistas con Marilyn Monroe, con Rita Hayworth. Si querés sumar más capacidad de dirección, de planeamiento, te podés encontrar con Napoleón, podés hacer diálogos con empresarios famosos. Si querés trabajar la prosperidad, podés encontrarte con Rockefeller, con Henry Ford. Si querés trabajar tu creatividad, podés tener encuentros con Walt Disney, con Julio Verne, etc. Es decir, jugá a encontrarte, a dialogar, escuchá qué te dicen esos personajes, todo en tu imaginación cuando te encontrás con ellos, y vas a ver cómo de esta manera vas a ir por mimetizarte, por imitación, un poco por eso, y otro poco
porque a partir de esta especie de gambeta técnica vas a ir descubriendo tu propia característica, tu propia capacidad de seducción, tu propia creatividad, tu propia capacidad de emprender. Lo vas a ir desarrollando a partir de este personaje que vos crees que tuvo esa característica o que la tuvo realmente muy, muy desarrollada. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gusta, pueden dejar comentarios. Me gustaría recibir comentarios, preguntas y bueno, quedamos a la espera del la próxima entrega donde vamos a seguir trabajando en esto de la autoayuda y del crecimiento personal. Muchas gracias, mi nombre es Facundo Insaurralde, nos vemos la próxima.